Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a comenzar con las clases de acupuntura. Vamos a ver hoy lo que es artritis. Este tema, bueno, ya lo vimos un poquito antes. Si se acuerdan que es síndrome obstructivo doloroso, bueno, pues se van a encontrar que la artritis es parte de este síndrome. Entonces, simplemente es un repaso de lo que nosotros ya sabemos del síndrome doloroso. Dice, el concepto general significa obstrucción. Se manifiesta por dolor, entumecimiento, sensación de pesadez en los miembros, músculos, tendones, articulaciones, huesos. Las articulaciones se inflaman y aparecen limitaciones del movimiento. El concepto síndrome B engloba enfermedades como fiebre reumática, artritis reumatoide, gota, fibrosis fibrosis reumática. Entonces, dentro de la medicina tradicional china, nosotros tenemos la capa Wei Qi. Esta capa Wei Qi que va a estar conformada por piel, poros, vellos, fascias musculares, el moco. Bueno, pues es nuestra primera capa de defensa. Al momento de que esta capa llega a perder su fuerza o por el que el Shen Qi no está suficientemente fuerte, va a haber la penetración de factores patógenos externos. Cuando estos factores patógenos externos lleguen a penetrar la primera capa, que es la Wei Qi, pues obviamente va a haber sintomatología a nivel de piel, poros, vellos y mucosa, al igual que la fascia muscular. Sin embargo, esto se va interiorizando, va pasando de capa en capa y llega a, también hacia la zona tendinomuscular. Recuerden que nosotros tenemos 12 canales principales, que serían 6 órganos y 6 vísceras. Esos canales principales se van a encontrar en lo que va a ser la piel, pero hay otros canales que se llaman canales tendinomusculares que se van a encontrar a nivel de articulaciones, tendones y huesos. Estos canales tendinomusculares también se van a llegar a afectar con la penetración de estos factores patógenos externos y van a permitir que haya cierto tipo de dolor de acuerdo al factor patógeno externo que haya penetrado en esa zona. Entonces, muy importante saber cuáles son los factores patógenos y cuál es su síntoma más clásico o la alteración que ellos pueden causar. Dentro de la fisiopatología tenemos el ataque de factores patógenos externos que pueden llegar a estar combinados. Recordemos que tenemos cuántos factores patógenos externos, tenemos 6. El principal va a ser el viento, después sigue el calor, el frío, la humedad, la sequedad, y el fuego. Entonces, estos 6 factores patógenos externos pueden llegar a penetrar, pero que estos se pueden llegar a conjuntar en sí entre ellos, ¿no? El más importante es el viento. ¿Por qué el viento va a ser el más importante? Bueno, pues porque es de aparición paroxística y tiene la habilidad de abrir la capa Wei Qi. Entonces, por lo tanto, el viento lo trataríamos como el vehículo que va a atraer a los otros factores patógenos externos. Este viento lo que va a hacer es llegar a la capa Wei Qi y tiene el poder de abrir los poros. Es por eso que cualquier cosa que abra los poros, en medicina tradicional china hablamos que se abre la capa Wei Qi. Por lo tanto, siempre hay que cerrar la capa Wei Qi con intestino grueso 4 o San Yao 5, que son los puntos más eficaces para la capa Wei Qi. Para el sistema inmunológico, intestino grueso 11 es muy bueno, estómago 36, Renmai 4 son muy buenos puntos para aumentar el sistema inmunológico. Renmai 4 para alteraciones de linfa, ganglios linfáticos. Esta combinación, por ejemplo, es viento, frío, humedad, viento, calor y humedad. Patógenos de factores, penetración de los factores patógenos que después, posteriormente, que lleguen a bajar de la capa de Wei Qi, donde se encuentra la circulación de los canales principales que llevan Qi y Xue, lo que van a hacer aquí es la obstrucción del Qi y Xue en meridianos y colaterales. Los obstruyen y entonces van a causar, yo siempre les digo, algo que se obstruye o algo que se estanca va a causar ¿qué? Dolor y posteriormente calor, pero principalmente van a causar en ese momento dolor. Van a causar dolor a nivel de los canales principales y dolor a nivel de los canales tendinomusculares cuando ya sean crónicos. Los factores patógenos penetran en los meridianos y provocan obstrucción. Los factores patógenos suelen subdividirse en grupos como viento, frío, humedad y viento, calor, humedad. ¿Cuál es la característica del viento? El movimiento. ¿Cuál es la característica de la humedad? La pesadez. ¿Cuál es la característica del frío? El bloqueo y entumecimiento. ¿Y cuál es la característica del calor? La hinchazón, que sería la inflamación, y el enrojecimiento y también el aumento de temperatura.
Entonces, esos son los datos que nos estarían dando en alteraciones de factores patógenos externos que lleguen a penetrar. La artritis reumatoide, como tal, es una enfermedad de un factor patógeno externo en medicina tradicional china. También vamos a recordar que dentro de la medicina alópata es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir que es una enfermedad autoinmune? Que las células desconocen las propias células y entonces lo que van a hacer es atacarse entre ellas, principalmente la zona de las articulaciones, causando inflamación y generación de osteofitos, destrucción y deformación de las articulaciones. La artritis no solamente puede encontrarse en dedos, pero es muy usual que inicie en los dedos de la mano, pero también se puede encontrar en los pies, en las rodillas y en otras articulaciones. El paciente debe estar tomando medicamento para artritis reumatoide y nosotros podemos ayudar con ciertas terapias como rehabilitación y acupuntura para mejorar los cuadros de dolor. La clasificación de la enfermedad según los factores patógenos predominantes es el bimigratorio, principalmente causado por el viento, el bidoloroso, principalmente causado por el frío, el bipesante, principalmente causado por la humedad, y el bicaliente, principalmente causado por el calor. Entonces, estos bi van a tener ciertas alteraciones en las articulaciones que le van a dar la penetración de estos factores patógenos externos. Bloquean el chi, causan dolor y entonces se genera un tipo de bi. Bi, recuerden que son dos factores, tanto los factores patógenos externos como el estancamiento. Combinándolos hacemos un síndrome bidoloroso obstructivo. ¿Cuál de estos es el que se va a asemejar en las enfermedades artríticas? Tenemos el bimigratorio, por ejemplo, manifestaciones principales, dolor migratorio. ¿Cuál es el dolor migratorio? Me duele aquí y de repente se pasa para acá y después se pasa para acá. Ese es un dolor migratorio, no es fijo, sino que se irradia, va hacia otros lados. Entonces, cuando sea ese bimigratorio, yo tendría que colocar puntos que me ayuden a eliminar viento, para eliminar viento y puntos que me ayuden a desestancar los canales que están afectados por el viento. Articulaciones y músculos, amplitud articular limitada. Todos los BI van a limitar los movimientos de los pacientes. Síntomas y signos acompañantes, fiebre y escalofríos. Lengua, es capa lingual delgada y blanca y pulso filiforme. La sintomatología es dolor en miembros articulares y músculos, amplitud articular limitada. Estas son las manifestaciones comunes de todos los síndromes BI causadas por el viento, frío y la humedad que obstruyen la circulación de los meridianos colaterales y del chi y del shui. Tenemos el dolor migratorio que va a ser por la invasión del frío y movimiento constante. Recuerden que el viento tiene movimiento. Todo lo que tenga movimiento, cero movimiento, para nosotros es viento. Tanto puede ser viento externo como viento interno. Fiebre y escalofríos. Lucha entre los factores patógenos, chi defensivo de factores patógenos y el chi defensivo tras la invasión. El Zen Chi se va a defender como si fuera el sistema inmunológico, va a aumentar la fiebre, va a aumentar el escurrimiento para poder expulsar todo lo que se encuentra dentro del organismo. Capa lingual de la lengua va a ser delgada y blanca, pulso flotante, invasión de los factores patógenos externos. Esto se va a dar por lo regular siempre en todas las alteraciones de un síndrome bioobstructivo porque nos indica que ha penetrado un factor patógeno externo. Tenemos el bidoloroso, que las principales manifestaciones va a ser dolor severo y fijo en las articulaciones, aliviadas por el calor, agrava con el frío, sin calor ni rubor local, amplitud articular limitada. El bidoloroso es causado por el frío, ¿verdad? Síntomas y signos acompañantes, miembros fríos y aversión al frío. Lengua y pulso, lengua con capa delgada y blanca y pulso de cuerda. Entonces, el síndrome bi obstructivo es uno que se va a combinar con el síndrome de humedad. El síndrome, tanto es viento, frío, humedad para los pacientes artríticos. ¿Con qué clima empeoran los pacientes artríticos? Con el frío y la humedad. Por lo tanto, por eso se hinchan las articulaciones por el factor húmedo que va a retener parte del líquido y el bloqueo va a congelarlo y entonces por eso que empiezan a generar nódulos. Entonces, para medicina tradicional china, esto es el artritis reumatoide, es un síndrome biobstructivo que no podemos ayudar eliminando humedad, viento y el estancamiento de los canales donde se encuentra. El dolor severo y fijo
en las articulaciones es por el frío que provoca lentitud en las articulaciones de Qi y Shui, frío que provoca coagulación. Aliviado porque el calor y agravado por el frío es el calor el que elimina el frío y el dolor que mejora con la circulación del Shui. Entonces hay que mejorar la circulación del Shui para un paciente artrítico. La ausencia de calor y rubor local es por la invasión del frío. Claro, si hubiera calor sería diferente. Miembros fríos y aversión al frío. Frío exógeno provoca disfunción en la transformación y en el calentamiento. Lengua con capa delgada y blanca, pulso de cuerda o tenso. Frío intenso o externo. Entonces, como tal, el frío va a ser el que va a estancar. Por eso los pacientes van a mejorar muy bien ¿con qué? Con moxa. Entonces, vamos a llegar a moxar estos puntos de acupuntura para mejorar el funcionamiento de la articulación y iniciar rehabilitación. El bipesado que va a ser causado por la humedad, las manifestaciones principales son dolor y pesadez local, sensación de pesadez en los miembros y articulaciones agravadas por el tiempo lluvioso o incrementadas por la humedad en el ambiente. Síntomas y signos acompañantes, pesadez en las manos y pies, limitación del movimiento, entumecimiento del músculo y piel. Lengua y pulso, capa lingual viscosa, pulso blando y moderado. Los síntomas es dolor, pesadez local, sensación de pesadez en los miembros y articulaciones, pesadez en manos y pies. La humedad patógena se caracteriza por la pesadez, humedad, invasión de los miembros y articulaciones que retrasan la circulación del Qi y Shui. En todos los síndromes Bi hay que mover Qi y Shui. El dolor empeora en los días nublados y lluviosos. Esto es por la humedad del ambiente contribuye a la humedad patógena. Limitaciones de movimiento, aumenta humedad patógena que bloquea los músculos y las articulaciones. Y la capa lingual viscosa, pulso blando y moderado va a ser la presencia de la humedad patógena. Entonces, recuerden cuáles son los puntos para humedad. ¿Cuáles son los puntos que nos ayudan a movilizar la humedad y eliminarla? Va a ser vaso 9, riñón 3, pulmón 5, RENMAI 9, pero específicamente, por ejemplo, cuando hay artritis a nivel de mano, el punto que nos va a ayudar a eliminar tanto viento, humedad y los 6 factores patógenos externos se llama Sanjiao 5. Sanjiao 5 se va a encontrar a 2 zoom del pliegue transversal de la muñeca por el lado dorsal en esta parte. Lo colocaríamos perpendicular y hay que moxarlo. Este punto nos va a ayudar a agarrar todo lo que es la mano y eliminar los factores patógenos externos. Cuando sea por rodilla vamos a estar utilizando vaso 9 y riñón 3 para empezar a movilizar la humedad y eliminar los factores patógenos externos. Uno de los puntos que siempre se va a colocar en síndrome B es estómago 38. Léanlo bien y es en su crisóforo, es uno de los mejores puntos para eliminar el síndrome biobstructivo. El bicaliente, que aquí por ejemplo estaría la artritis gotosa. ¿Cuál es la diferencia de la artritis reumatoide y la artritis gotosa? La artritis reumatoide como tal va a deformar las articulaciones, pero la artritis gotosa va a generar tofos a nivel de las articulaciones por el aumento de ácido úrico. Estos tofos van a ser de color, van a ser inflamaciones que se van a encontrar a nivel de las articulaciones, van a ser dolorosas a la palpación, enrojecidas y obviamente al drenar va a estar el ácido úrico. Entonces aquí, por ejemplo, estaría prohibido moxar. Se tendría que dispersar el calor con intestino grueso 4, o con vesícula biliar 20 también, o igual con estómago 38 para quitar síndrome biobstructivo. Manifestaciones principales, dolor en miembros y articulaciones, ardor local con rubor e inflamación. El dolor empeora con la presión y se alivia aplicando frío. Síntomas y signos acompañantes, fiebre, aversión al viento, sed, inquietud. Lengua impulso, capa lingual amarilla, seca, pulso resbaladizo y rápido. El dolor en miembros y articulaciones, ardor local con rubor e inflamación es la transformación de los factores patógenos en calor que obstruye la circulación de Qi y Shui. El dolor empeora con la presión y se alivia con la aplicación de frío, calor patógeno, fiebre, aversión al viento, sed, inquietud, consumo de los Jin-Ye por el calor. Capa lingual amarilla y seca, pulso resbaladizo y rápido va a ser el calor en exceso.
Entonces, como tal, este no entraría dentro de lo que sería la artritis reumatoide, pero sí dentro de una artritis gotosa, y aquí no se moxaría. Se tendría que dispersar para eliminar las alteraciones. Ahora, dentro de los puntos que podemos utilizar, hay unos característicos que son estos que pueden encontrar acá arriba, que se llaman BAT7. Los BAT7 se van a encontrar interdigitales y van a ser 4 puntos que se encuentran en la muñeca. Van a estar en esta parte interdigital. Ajá, en esta parte le hago al paciente que abra la mano y se van a encontrar aquí. La aguja va a entrar a 90 grados aproximadamente. Si es de un zoom, va a entrar la mitad de la aguja. Si es de 1.5 zoom, va a entrar una pequeña parte de la aguja. Aquí va a llegar directamente hacia esta zona. Vamos a colocar 1, 2, 3 y 4. 4. Aquí está GQ, aquí está el 4. Estos batches se van a colocar en ambas manos y vamos a colocar aparte el Sanyao y se tienen que moxar para una artritis reumatoide y posteriormente empezar con la rehabilitación. Recuerden que en muñeca debemos hacer la flexión de estos dedos para empezar a hacer la fuerza en los flexores de la muñeca o los extensores de la muñeca con una liga y empezar a que hagan las extensiones. Otra de las cosas es, por ejemplo, las movilizaciones que nosotros podemos tener, que es agarrar de arriba de la articulación y abajo de la articulación y empezar a hacer con pinzas de pingüino, que son estas, la retracción para abrir los espacios los espacios articulares y de esta forma que no se llegue a acumular el líquido. Entonces, como tal, si ustedes saben otras técnicas como es la parafina, como es las compresas calientes, también las pueden llegar a utilizar con los puntos BAT7 colocados y esto le va a ayudar mucho a nuestro paciente. Entonces, BAT7 van a ser para la mano y BAC-FEN van a ser para los pies. Los BAC-FEN son los mismos casi que los BAT7, solamente que estos se van a encontrar en pie. Los BAC-FEN se van a encontrar interdigitales también en el pie y se van a colocar a 90 grados. ¿Duelen los dos? Sí, sí duelen los dos, obviamente, pero le van a ayudar mucho mejor al paciente. En dado caso de que un nódulo esté inflamado, haya inflamación articular, se tendría que hacer colocar la aguja en la zona para que se pueda drenar. Esa es parte de la técnica de la medicina tradicional china, sin embargo, hay que evitar llegar a eso porque también se puede llegar a contaminar y otra cosa es que es muy doloroso. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, estómago 38, intestino grueso 4, Sanyao 5, los BAC-FEN, los BAC-7, los BAC-FEN, son puntos que se están utilizando constantemente en artritis reumatoide. La moxa o la sedación, dependiendo de qué tipo de artritis sea, son los que vamos a estar utilizando también. Estómago 36 con vaso 6 para movilizar posteriormente la sangre y que llegue a las articulaciones es uno de los puntos que vamos a estar colocando también, ¿vale? Entonces, estos son los puntos más usuales para la artritis reumatoide y ustedes ya sabían cuál era el síndrome bioobstructivo, simplemente se agregan estos puntos para tener mejores resultados y acompañarlos con rehabilitación, ¿vale? Para que el paciente no esté tomando tantos medicamentos. Aquí, por ejemplo, les pongo otros puntos que son los accesorios, como son el intestino grueso 4 y el Sanyao 5, que se les consideran los guardianes de la capa Wei Qi y que me van a ayudar a eliminar factores patógenos externos. Pero aquí se agrega otro que es el Hou Si. El Hou Si, que es el intestino delgado 3, también me va a llegar a permitir a eliminar parte de las alteraciones de los 6 factores patógenos externos, principalmente en la zona cervical. Para rodilla podemos utilizar vesícula biliar 34 para alteraciones de la rodilla por artritis junto con estómago 36 y vaso 9 para mejorar el funcionamiento de la rodilla. Entonces, esos son puntos importantes. Estómago 40 se utiliza si hay artritis gotosa. ¿Por qué? Porque como la gota es el endurecimiento del ácido úrico, para medicina tradicional china es flema. Como es flema, el mejor punto para eliminar flema es estómago 40. Y como ya debió haber humedad anteriormente, se tiene que poner vaso 9. Entonces, esos son los puntos que vamos a estar utilizando para artritis. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, mándenme un mensajito por WhatsApp. Recuerden que los días domingos no contesto. Y ahorita los días jueves.
pero si me mandan WhatsApp, yo les puedo contestar, no hay ningún problema. Bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Que tengan bonita tarde, bonita noche y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.